Bueno, primero que todo, Fedossi, un placer, Ana, enorme poder estar aquí compartiendo contigo en esta presentación de este libro fabuloso. No es por nada, es un libro atípico, ya conversaremos sobre eso. Todo, la música, las ilustraciones, la parte poética mezclado con la parte biográfico, también con la parte narrativa. Es un libro como muy, muy atípico y que de alguna manera me hizo como reencontrarme con esa faceta, no solamente del Fedossi escritor, sino de un Fedossi curioso por cosas de la vida de muy distinta naturaleza, ¿no? Y que de esa manera siento yo que fue como nació nuestra larga amistad, fue como hablando de otras cosas fuera de lo estrictamente literario y que todo eso al final terminó, por supuesto, confluyendo en tu voz, ¿no? En tu propuesta. Entonces tenía esta pequeña lectura y luego entonces doy paso a algunas preguntas porque me parece que es como importante preguntártelas y escucharte a ti hablar sobre tus procesos creativos, la manera en que estructuras tus libros, las cosas que te inspiran, las cosas que te molestan, etcétera. Vale, muchas gracias, José. Pues bueno, Bueno, adelante, sí, y lees eso y luego pues conversamos. conversamos. Conozco a Fedossi Santaella desde hace muchos años, cerca de 25, puede que 30. Y cuando nos conocimos nos hicimos amigos no por la escritura, fue por el cine, fue por la música, fue por la vida. Antes de descubrir el escritor, conoces al amigo, al interlocutor. Hace un par de años Fedossi y yo nos estábamos tomando un café y de pronto caímos en el difícil proceso de explicarnos qué estábamos escribiendo. Pareciera lo más natural del mundo, pero uno con sus amigos escritores suele evitar esas conversaciones. Uno puede decir que estás haciendo una novela o que estás preparando un libro de cuentos para tal editorial o para tal concurso. No te detienes mucho en eso. Cuando salga el libro lo leerás, te lo mando, mejor hablemos de otras cosas. Pero ese día tuve la necesidad de confesarle a Fedossi que me estaban pasando cosas difíciles de explicar, y que sentía que tenía que escribir sobre eso a ver si eso me daba paz, que me daba un poco de pena porque la gente iba a pensar que estaba más loco. Pero es que Fedossi y yo hemos pasado por tantas cosas juntos a lo largo de estos años de amistad que yo con él me siento en confianza como para decirle, te voy a contar algo muy loco, pero tú vas a entender que no enloquecí. Entonces ese día Fedossi también me contó algo que le había sucedido a él, algo que nos hermanaba más allá de la amistad, a prueba de todo, que nos ha unido desde que nos conocimos. Y me habló de un concepto que yo desconocía, el daemon socrático, de cómo había una especie de voz interior, o más bien de presencia que te acompaña desde su ausencia y que desde ahí te acompaña, te dice sin hablarte de qué hablar, qué es mejor callar, por dónde entrompar algo, qué deseas hacer, por dónde mejor no te metas. Y Fedossi no sabe lo revelador que fue para mí ese café. Fueron como 10. Siempre salimos temblando de la cantidad absurda de cafés que nos tomamos. Años más tarde, Fedossi me regala su libro Daemon, un libro lleno de música. Él sabe cuánto me gusta la música. Me invita a escribir unas palabras a manera de prólogo, y allí veo lo que él ha hecho con su Daemon y con los Daemons de los admirados artistas que lo inspiran y lo rondan. Es un regalo para mí poder estar en esta presentación para hablar del libro, hermosa y cuidadosamente editado por Gladys Mendía en su editorial LP5 Editora, de uno de los escritores que más admiro y uno de los mejores amigos que haya tenido. La vida no tiene sentido, pero este tipo de gestos le dan, por fin, pleno sentido a todo. Bueno, Vale, Ana muchísimas gracias, Fedossi. José. Primera pregunta, brother. Es una pregunta elemental. ¿Cómo nacen las ganas o la necesidad de hacer este libro? ¿Fue algo que fuiste trabajando a lo largo de años y luego recopilaste? ¿O fue algo que tú entraste de alguna manera como en un mood de escuchar mucho a estos músicos y decidir hacer algo en un momento puntual con esa obra? A ver, yo siento
que un día apareció el libro. Es un poco lo que siento. Yo, ups, aquí está el libro, ¿no? Un poco, ajá, ¿y cuándo fue que lo escribí? ¿No? Es un poco lo que me pasa con algunos libros y me pasó con Daemon. Es como un libro sin tiempo en ese sentido, porque quizás ahora que lo dices, fíjate, gracias por recordar aquella conversación. Sí, en esa conversación evidentemente estuvo muy presente la idea del Daemon. Y fíjate, ya desde aquella conversación, que ya yo estaba viviendo aquí en México y evidentemente ya ha pasado un tiempo, son 4 años ya viviendo acá, estaba presente esa idea del Daemon, ¿no? Y es una idea que además ha venido conviviendo conmigo durante muchos años de mi vida, ¿no? Este, Tú bien me conoces desde hace 30 años, como dices tú, 25 años, y sabes muy bien también que en algún momento de mi vida fui una persona totalmente distinta a la que soy hoy día, ¿no? Eso también lo sabes. Era un rancho total, ¿no? Y ya desde aquellos años, experimentar el Daemon de otra manera también estaba, digamos, en mí. Y aunque digamos que, bueno, cuando uno es un desastre en la vida y anda por ahí haciendo cosas con muchos fuegos artificiales en la cabeza, pues no anda filosofando un poco en lo que anda haciendo, sino viviéndolo, pero, ¿sabes? Un poco bajo esa idea de la poesía también, y bueno, yo soy poeta y soy artista, uno hace cantidad de cosas también por la vida, y está la idea del duende ahí presente, y Rambo, la temporada en el infierno y todo ese tipo de cosas están presentes. Entonces, digamos que hay un cierto vivir poético en los desastres que uno hace, ¿no? Entonces, la idea del Daemon es una idea vivida, experimentada y que se ha ido moldeando, digámoslo así, a lo largo de toda mi vida. Y cuando yo veo personajes como Johnny Cash, o John Coltrane, me conmueve profundamente no solamente su arte, sino la vida que han llevado, ¿no? Cash es un personaje que es como una especie de predicador atormentado que una vez que probó la sobriedad, este, vivió aún más atormentado volviendo a recaer, ¿no? En Alcohólicos Anónimos dice que no hay nada peor, pues, que entrar en Alcohólicos Anónimos y recaer porque te echan a perder la diversión. Eso dicen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, porque tú andas rumbeando igual, pero atormentado porque sabes que pues, ya entraste en Alcohólicos Anónimos y sabes que recaíste. Y el concepto de recaída quizás está más fuerte que el concepto de caída, cuando hablamos, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿no? Porque ellos vienen de la inocencia y cayeron. En cambio, pues, tú vienes de una etapa donde estabas activo, te recuperas y recaes, y recaer es peor, ¿no? Entonces es más atormentante. Entonces, digamos que esa idea, cuando la encuentro en Cash, que fue un hombre atormentado, y al mismo tiempo imbuido de una sacralidad, de una idea de la redención. En la recaída también está la redención, ¿no? Y esa idea de la redención en Cash es muy hermosa. De hecho, las últimas canciones de Cash en las American Recordings, todas esas canciones religiosas de Cash, que bueno, no son de Cash, son versiones, son maravillosas. Temas como 13, de Glenn Danzig, que eso es una verdadera belleza, ¿no? Personal Jesus, la misma Heart, de Nine Inch Nails, todos esos temas que son de dolor y redención son fascinantes, ¿no? Y Cash los cantaba con un profundo conocimiento de lo que decía, porque él dejó las drogas, dejó la bebida y volvió, otra vez recayó, hasta el final de su vida estuvo luchando contra eso. Entonces,
Es una figura fascinante porque es ese amor a la pureza y a lo bello y a lo sagrado, pero al mismo tiempo es esa lucha contra el cuerpo y contra los deseos profundos del placer y eso también al mismo tiempo lleno de una cierta sacralidad. También todo eso siempre me ha atraído mucho y Cash, por ejemplo, tiene historias fascinantes. Él en un momento de su vida dijo, ya, yo no puedo más conmigo mismo y se internó en unas cuevas, que son las cuevas de Nikayak, y ahí está en el poema, ¿no? Y él relata eso en su biografía, y él se adentró en esas cuevas a morir, en la oscuridad, cada vez más en lo oscuro, en lo oscuro, en lo oscuro, en lo oscuro, y él dijo, yo aquí me muero, me quedo aquí tirado en una esquina, aquí padeciendo el delirium tremens, sin comer nada, y acá muero. Y dice Cash que estando en lo más profundo de esa cueva, él escucha una voz y él dice, bueno, vamos a llamarlo Dios por llamarlo Dios. Pero lo que yo comprendí en ese momento, dice Cash, es que yo no era dueño de mi vida. Y la muerte no la decido yo, ¿no? Eso es algo maravilloso que dice Cash y descubre Cash en ese momento. Y así esperolado como estaba, se pone de pie y sale de las cuevas de Nikayak. Además que son unas cuevas muy hermosas, porque tiene unas partes también hundidas Okay. como unos ríos internos, unas pozas internas. Entonces salió de allí decidido a hacerse un cold turkey, uno de los tantos que se hizo. Por cierto, la película de Johnny Cash con Joaquín Phoenix es sumamente mala, y Joaquín Phoenix, que es considerado uno de los más grandes actores que jamás ha habido, sobre todo después de su actuación con Joker, actúa sumamente mal en esta película y su papel es realmente patético, ¿no? Pero eso es un poco la idea de de Cash, de personajes como Coltrane, que también tocaba sobre los escenarios, hurungándose la nariz, sacándose los mocos, lo hacía de espalda, todo drogado. Y bueno, llegaron a Coltrane también llegó un momento de su vida donde decidió redimirse, ¿no? Uh-huh. Y en esa redención de Coltrane hubo un acercamiento a Dios, pero un Dios, digamos, muy formado por él. Perfecto, Él sí. era un Uh-huh. hombre, él era un hombre religioso, pero al mismo tiempo tampoco era un fanático, ¿no? Y bueno, y de ahí su profundo renacimiento en la religión o en lo espiritual, para no decir la religión y que no parezca tan raro, en lo espiritual produjo pues, temas magníficos y un álbum magnífico como por ejemplo Love Supreme, ¿no? Claro. Que es una obra maestra del jazz, ¿no? Entonces, esos personajes me fascinan por su acercamiento a la oscuridad, pero al mismo tiempo ese acercamiento a la oscuridad que los atormenta, pero también que los salva y que los redime. No puedes redimirte y no puedes saber dónde está el agujero si no has caído en el agujero, ¿no? Sí. Entonces eso me trae mucho y por ahí, pues, un poco esa idea que me viene persiguiendo durante años y que de algún modo hizo que este libro apareciera un día, por decirlo así. No es gratuito, ¿no? Digamos que no es una idea que, hoy tengo este proyecto, sino que es algo que ha ido, digamos, evolucionando conmigo a lo largo de mi vida y quizás en este momento, por decirlo así, estaba preparado para hacerlo, también porque desde que llegué a México, no sé, me ha hecho mucho falta la música también, es raro. Quizás la música me ha ayudado a sostenerme. Claro, tú tienes más años fuera del país, más años en México. Yo tengo menos tiempo, pero yo, por ejemplo, la música me ha servido mucho, ¿no? Y la escritura, por supuesto. Pero he estado muy cerca de la música, como para sostenerme de arrancarme de Venezuela y venirme acá. La música me ha acompañado mucho, ¿no? Entonces he estado explorando incluso la música mexicana y todo lo que me gusta Perfecto. musicalmente. Qué bueno.
Y digamos que fue un libro escrito acá, aunque diga que fue un libro que apareció de repente, fue un libro escrito acá en México, sí. Totalmente. Mira, Fedosi, y una pregunta. Me imagino que hay como una especie de comunicación o de vínculo que estableces entre tu daemon personal y el daemon de estos artistas o de estas músicas, de estas obras que escogiste. Eh, Te planteo una especie de juego. Quiero que me digas con cuál te sentiste plenamente identificado y que leas un fragmento de ese que te fue como muy fácil, muy fluido entrar en conexión, y luego uno que te costó especialmente domesticar y Ok, convertir pues en tu propia propuesta de ese daemon. Entonces, vamos a llamarlo como el daemon más armónico y el que te costó más, ¿no? El más tormentoso. sí, mi primera, de hecho los primeros versos ahí que trabajé fueron el que está de primero, el de Los dedos de Robert Johnson, Ujú. pero digamos que con los que más cercano me sentí, que también fueron uno de los primeros, justamente un hombre elegante que habla o que está inspirado en Coltrane, y Nickajack, Tennessee, 1968, que está también inspirado en Cash, que son dos grandes figuras. Para mí, bueno, de hecho, Coltrane ya existe previamente en mi ficción porque está hay un personaje de En sueños matarás, está muy inspirado además en John Coltrane. Entonces son los dos como dioses que están así en la cima, digámoslo así, Perfecto. Ajá. vivenciales, ¿no? Porque yo la verdad que, bueno, me fascina la música de ellos, pero tampoco soy así, digamos, que me sé cada detalle de la vida de los personajes o de los artistas, ¿no? Entonces, un hombre elegante, que es el de Coltrane, y yo un poco también lo que quise en una primera etapa, digamos que los poemas eran como muy directos o muy relacionados con estos personajes, ¿no? Con estos artistas. Y luego dije, no, yo esto no es lo que quiero, yo quiero hablar, yo no lo siento bien, Okay. contar los detalles de una vida por medio de un texto, sino más bien hablar de mí y de Claro. ciertas sensaciones Ujú. universales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Un hombre elegante, fue uno de los primeros que surgió hacia el camino que yo sentí que era el correcto después de varias revisiones, ¿no? Y por eso fluyó a la segunda escritura y me marcó un camino. Entonces, Un hombre elegante no habla de Coltrane, sino que habla de Dios, pero o de un Dios en específico. Y, o el Dios mío, o el Dios de Coltrane, o una idea de Dios. Y bueno, para Coltrane fue muy importante Dios en cierto momento, y ahí es donde salió, ¿no? Un hombre elegante, God breathes through us so completely. Dios respira a través de nosotros tan completamente, dice Coltrane. Y el poema dice así: Dios y sus salinas ardientes, el de todas las guerras, la sed de los espirales, el agua de las hogueras. Dios el exterminador, la boca que lentamente mastica y lame tu cara, perro gigante de las cruzadas. Dios que tan solo te ve dormir y morir y calla. Dios que no es fácil. Dios que te lleva a Dios. Esta elegancia que crepuscular, dolor sordo, suave mentira después de tanta verdad. Dios, por fin el Dios que esperabas. Y bueno, la idea no es explicar el poema porque no se explican como los chistes, ¿no? Pero también ahí está la idea de la elegancia, por eso se llama Un hombre elegante. Que bueno, la idea de que cuando yo veo a Coltrane y las fotos de Coltrane y veo sus entrevistas, siento que es un hombre elegante,
¿no? Claro. Y esa elegancia es dignidad, pero también siento que la elegancia verdadera solo es posible desde aquel que ha sufrido. El hombre verdaderamente elegante es aquel que ha experimentado el dolor, ha pasado por él y ya vive en un momento de calma. Qué Entonces, belleza, sí, sí, de acuerdo. ahí esa es la verdadera elegancia, no la elegancia del que se pone un Armani y cualquier cosa y se va No, no, por ahí no. con un hotel. No, la elegancia que es una forma de la dignidad, ¿no? Claro. Y que está dada a partir del dolor, ¿no? Y Ujú. luego Nickajack, Tennessee, también Cash me parecía un hombre elegante, pero ahí sí está un poco el tema de cómo el hundimiento te lleva a la redención, ¿no? Entonces, la frase que acompaña este poema de Nickajack, Tennessee, 1968, es: el mundo que encuentres allí nunca será el mismo que el mundo que dejaste. Y es de Johnny Cash. Y dice que hay una cierta pasión por la vida que también mata. Que nadie es dueño de la muerte y justo al borde de la revelación, dígase, el miedo rescata. Que luego se predica con voz de desierto y una vez más se peca con el goce arruinado. Así en las manos, con un libro de salmos, en devoción penitente y aferrados a la salida, nos vamos llevando. De la caverna, se dice, no se vuelve intacto. Ahito, sereno, afuera cegado, agujero, pero en la luz, pero en la luz. Eso, bueno, esta es la anécdota, evidentemente. El poema trata de ir más allá de la anécdota y de convertir caverna en algo más que caverna, evidentemente. Ujú. Pero es esa idea, ¿no? Fíjate que está la frase que nadie es dueño de la muerte, que fue lo que entendió Cash estando en la caverna, ¿no? Y el tema de la pasión por la vida, a veces esos años de juventud, por decirlo así, uno mira hacia atrás y mira el desastre que uno fue y uno dice, lo que pasa es que había mucha pasión por la vida y era, no, sí, era, bueno, la vida, joder, ¿no? Y, y te estabas destruyendo, pero era amor por la vida. Yo me pongo a ver hacia atrás y le hago cariñito a ese muchacho y le digo, ay, que a ti te gustaba mucho vivir, ¿no? No es que ahora a uno no le guste vivir, pero había mucha pasión por la vida. Y esa pasión por la vida a veces se toca con la muerte, ¿no? Es tanta que la experimentas, que como la muerte también forma parte de la vida, entonces también experimentas la muerte. Entonces te mata, ¿no? Y puede matarte. Entonces eso está ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido yo a través de eso, digamos que a través de esos poemas, más que hablar de Johnny Cash o más que hablar de Coltrane, lo que estoy es hablando un poco de lo que he vivido por medio de mi daemon, por decirlo así. Claro, claro, porque es como eso, como la resonancia que encuentra tu propio daemon en la vida, la obra, las anécdotas que de alguna manera también te conforman, ¿no? Y te identifican y te hacen a ti expresarte. Sí, y solo ahora es posible escribir algo así. Ya. Exactamente, ¿no? Es la calma después del tormento, después del dolor, es lo que te hace poder de alguna manera darle forma, ¿no? Contarlo, verbalizarlo, hacerlo verbo, ¿no? Hacerlo palabra. Sí, Este, no es que uno sea un santo varón, pero bueno, ya pasó no, por claro. ciertas cosas. No, 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 esa criatura salvaje que está deseosa de vivir y también tentando la muerte, sigue habitándolo a El uno. de- Lo que pasa es que está un poco más domesticado, ¿no? sí, sí. El Daemon ahí sigue vivo, pues. Totalmente. Mira, Fedosi, otra pregunta. Es un libro, como te decía al principio, que wow, funciona, es un poemario, por supuesto, pero ese poemario por momentos pasa a convertirse en una especie de narración de alto vuelo lírico, sin perder, por supuesto, su rasgo poético.
tiene insertas estas ilustraciones de Serpa que son también, es decir, está como lleno de intertextualidades, de interdiscursividades. Desde un principio lo planteaste así, fue algo que fue surgiendo mientras fuiste ensamblando el libro o quizás en trabajo con LP5 Editora. Cuéntanos un poco de ese proceso de hacer un libro que funciona de una manera atípica a lo que alguien se espera cuando dice, me voy a leer un poemario, ¿no? Tú dices, este poemario de alguna manera está estructurado y alimentado por un espíritu y por una traje, por una vestimenta también muy elegante, pero distinta, ¿no? Quisiera que hablaras un poquito de esa parte. Sí, no sé, también últimamente está como muy dado eso de, bueno, voy a hacer un poemario y le meto algo, ¿no? También lo hice con, digo, dado en general. Creo Ujú. que la poesía, digamos, no sé, en ese sentido, es como guerrillera. Y publicar un libro de poesía es un acto de fe más profundo que publicar o más marcado que publicar una novela, ¿no? Sabemos que las editoriales buscan novelas, que muy pocas editoriales se interesan por los libros de poemas. El público que lee poemas es distinto al público que lee narrativa, este, más exigente y más pequeño también, ¿no? Este, Hay una cantidad de dificultades con respecto a un libro de poesía. Y digamos que hay más atrevimiento, ¿no? Entonces tus editores de libros de poesía, en ese sentido también son más atrevidos, porque bueno, al fin y al cabo saben que publicar un libro de poesía no lo va a hacer millonario, ¿no? Y también la poesía es entendida también como una forma de arte mucho más delicada y abierta que como podría entender una editorial la publicación de un libro de narrativa, de una novela. Ujú. Entonces están De más acuerdo. abiertos a gran cantidad de cosas y por eso quizás en los últimos años hemos visto, por nombrar un libro, el libro de Enza García, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. también vino con su trabajo incorporado, con sus collages, ¿no? Y yo con El Barco Invisible también le metí ahí ilustraciones, ¿verdad? Este, eh, y no lo quise hacer. No lo quise hacer, perdón, las ilustraciones son de María Elisa Chiaro, que muy amablemente me regaló sus bellísimos collages, ¿no? Ujú. Por cierto, no lo quise hacer con tatuajes criminales rusos, porque justamente como trataba el libro sobre tatuajes, es decir, sobre imágenes, y estaba inspirado en imágenes, me parecía que era una falta de respeto a los poemas publicar esas imágenes. De acuerdo. Ujú. No, iba a perder que tuvieras el tatuaje del que estaba hablando el poema y lo iba a hacer demasiado específico y le Sí. iba a quitar libertad creativa o imaginativa al poema y al lector, ¿no? Entonces el lector Ujú. se iba a tener demasiado centrada la idea. Entonces decidí que ese no llevaba dibujos, no llevaba tatuajes. Pero entonces en este caso, pues bueno, por la misma naturaleza de los libros de poesía, por decirlo así, que te permite jugar un poco más. Ya también en los últimos tiempos la idea de los géneros cada vez está más diluida. Por supuesto, las editoriales grandes y comerciales, y están por supuesto en todo su derecho, les interesa marcar bien los géneros. Entonces, esto es novela y yo quiero que esto sea narrativo netamente y que esto sea novela, ¿no? Y así pues hacen las editoriales con sus bestsellers y está muy bien, ¿no? Que sea así. Pero el tema del género también está muy diluido en estos tiempos, en las personas y en lo literario, justamente también, ¿no? Entonces, mi camino también, digamos, me ha llevado a desentenderme también cada vez más del tema de los géneros, porque me siento como eh, encerrado en ellos. Entonces, sí, empecé básicamente como narrador, y he escrito cuentos y he escrito novelas,
pero cada vez estoy dejando eso más atrás porque siento que si sigo haciendo lo mismo me repito y ya no tiene gracia, ¿no? Y ya no encuentro un camino creativo que realmente me fascine. Entonces, ahí por ahí me fui metiendo en poesía. Mi poesía tiene mucho de narrativa y como alguna vez aprendí de un maestro que tuve, que es Armando Sequera, que nos dijo en sus talleres, yo hice de mis defectos virtudes. Entonces, bueno, si yo tengo una fuerte carga narrativa y cuando escribo poesía todavía sigue esa carga narrativa, pues no lo veas como un defecto, sino que busca la manera de potenciarlo, ¿no? Y de hacerlo parte de tu poesía. Entonces eso ha hecho, por ejemplo, que la poesía mía tenga narrativa, y también me ha llevado a que cuando yo estoy escribiendo narrativa y la siento sumamente pesada, eso es lo que me ha pasado con la narrativa, que se me convierte en un fardo en la espalda que me pesa y lo siento como si estuviera cargando una pared muy apretada, muy pesada. Y me he descubierto que librarme de ese peso narrativo lo logro a través de lo poético, de la poesía. Entonces mi escritura narrativa se ha vuelto también cada vez más cercana a la poesía, y la escritura de la poesía se ha vuelto más cercana, tiene de narrativo. Entonces, eso solamente se puede dar en editoriales valientes, pequeñas, independientes, como Todman o como la de Gladys, LP5, que te aceptan ese tipo de cosas, ¿no? Es paradójico, y no es que esté hablando mal del concurso, pero es paradójico como en los últimos años el concurso transgenérico de la Fundación de la Cultura Urbana, aunque es un concurso transgenérico, cada vez le da más importancia a la novela. Y no sé si es porque lo único bueno que están mandando es novela, o hay un interés en que, bueno, vamos a publicar novela y como la novela es como más comercial, se vende más, no sé, pero me parece muy curioso, ¿no? Si quisiera señalar eso. Parece muy curioso que los últimos años, incluso desde que ganó Gustavo Valle, a quien premié yo, desde que ganó Gustavo Valle, lo que se está premiando es novela, ¿no? Entonces no ha vuelto a ganar poesía, no ha vuelto a ganar ensayo. Es raro, ¿no? Entonces, que un concurso que se hace llamar transgenérico esté publicando, está premiando cada vez más novelas, aunque el último libro que ganó supuestamente es una mezcla entre poesía y novela, ¿no? Pero no me deja de parecer curioso que en tiempos donde cada vez se tiene más conciencia de la ruptura de los géneros, un concurso transgenérico esté yendo hacia otro lado. Ya me van a dejar de querer ahí en la Fundación de la Cultura Urbana, pero no me importa. Pero es así, es raro, ¿no? Entonces, lo transgenérico está ahí, lo narrativo, lo poético, fundido, y pues yo siempre he estado muy cercano a pintores, a artistas, pues amigos míos, Carlos Serpa, que es el padre, no voy a decir su nombre porque él no quiere, pero es el padre de Serpa, Máscara Invisible. Y yo me metí durante cierto tiempo, me estuve metiendo en la cuenta de Máscara Invisible en Instagram. Y estaba Excelente, el chamo. encantado por ese El chamo es un trabajo talento absoluto, sí. que está haciendo Serpa de verdad. Y yo decía, bueno, pero ¿cuál es el papá y cuál es el hijo? Porque también lo que estaba haciendo Carlos Serpa en ese momento también era maravilloso. Y le terminé hasta preguntando a Carlos, Carlos, ese eres tú, ¿no? Ese es mi hijo. Y entonces, bueno, me puse en contacto con él. Le dije, coño, tengo este proyecto, ¿qué tal si trabajamos juntos en esto? Porque lo que tú estás haciendo me parece fascinante. Y eran como seres, esas ilustraciones que él tiene en Instagram, eran como seres imbuidos del Daemon, ¿no? Esas ilustraciones en blanco y negro, con estos seres borrosos que tienen algo de Francis Bacon, pero Ajá, también correcto. algo así de oscuridad iluminada. Entonces yo no sé por qué ese trabajo de Máscara Invisible me llevó a pensar en el Daemon, conversamos y bueno, la emoción de él fue tan grande que bueno, me terminó dando más de lo que yo le pedía, porque yo le pedí una portada,
pues se emocionó, estaba tan feliz con el trabajo, con los poemas, con nuestra interacción, que terminó regalándome ilustraciones, 2 portadas, fabuloso. Pues, un gran artista, un gran chico, de verdad, con muchísimo talento, que fue el que logró ¿no? esta portada Y y entra esas de una manera ilustraciones diferentes. muy, sí, entra de una manera muy armoniosa, ¿no? Como muy pertinente dentro de, el libro, es un valor agregado y le da como un componente gráfico que uno Sí, puede allí poner en comunicación con tus con poemas. todo. Está Y además muy que el interesante, toque ¿no? final fue, bueno, aquí están todas estas ilustraciones, cómo las regamos a lo largo del libro, cuestiones prácticas, ¿no? Materiales. ¿Qué hacemos? Las regamos a lo largo del libro, la ponemos cada ilustración con cada poema. Y bueno, no, a ver, la idea que surgió es vamos a ponerlas ahí en el medio y eso es una sección. ¿Y qué sección? Carátulas. Pues son carátulas de discos. Entonces, formó parte totalmente integrada, orgánica, como dirían hoy día, del libro. Viste que iba a decir del disco. Porque el libro está dividido en su parte, pues como tú debes saber. Y las partes son, ay, Dios mío, ¿dónde está? Bueno, lado B, Ajá, que en vez de poner lado A, estos son mis lados B. El lado B es como el decir el lado oscuro, por decirlo claro, de una el lado manera, ¿no? oculto. No Ajá. va a ser el lado A, va a ser el lado B. Carátulas es la otra parte, que son todas las ilustraciones de Máscara Invisible. Liner notes, que sabemos que son estos textos que se escribían antes para los discos que cuando venían en acetato o Claro. incluso en CD existían los liner notes, Maravilloso, sí. que son piezas, hay muchos liner notes que son obras maestras, pues, ¿no? Como están escritas, cómo hablan de la obra, del disco, del artista, ¿sí? Entonces, el liner note, por ejemplo, que le escribió Pollock, ay, Dios mío, se me va el nombre, me agarró el Daemon. Que le escribió el doctor Pollock, el psiquiatra, su psiquiatra, a Mingus, es una verdadera belleza. Entonces yo Claro. retomo ese liner note y me invento que Pollock, que el doctor Pollock, que fue el que escribió del Sinner Saint, el liner note de ese disco, él se va con Mingus al Mar Caribe, ¿no? Pollock lo invita a irse al Mar Caribe en su proceso de terapia y hay una frase en ese liner notes que el doctor Pollock dice que Mr. Mingus todavía no está completo, dice, ¿no? El señor Mingus todavía no está completo. Esa es una de las frases más interesantes de ese liner notes, ¿no? Bueno, este es un disco del señor Mingus, este disco es una belleza, pero claro, era su psiquiatra y habla un poco de la estabilidad mental, por ejemplo, por decirlo así, de Mingus, y dice, el señor Mingus todavía no está completo. Y eso es un poco lo que es el daemon, ¿no? En un artista, es esa sensación de incompletud, ¿no? Tú no Ujú. estás completo, ¿no? Y el doctor Pollock lo dice ahí en ese liner note. Entonces, basándome en esa pequeña frase, ese liner note, escribí este texto donde el doctor Pollock se lleva a Mingus para el Mar Caribe y bueno, y Mingus en el Mar Caribe, es como una narración, Mingus dice, oye, es una maravilla, ¿no? Entonces Mingus además ¿Qué es esto? anda con su instrumento gigante encima en la playa, entonces está como, esto es demasiado maravilloso, pero no es bueno para mí, ¿no? Porque me va a completar y cuando me complete, Pierdo el filo. pierdo todo. Entonces, Mingus, en vez de agradecerle al doctor Pollock, Mingus, me van a disculpar la palabra, se arrecha, ¿no? Y dice, no, pues no está bien, esto no está bien, yo estoy feliz, no está bien que yo esté feliz, ¿no? Entonces, de ahí es que surge liner note, ¿no? Muy Y bien. luego, bonus track, que son, bueno, Ujú. algunos poemas,
que digamos que vinieron de otras partes y se integraron al libro y que funcionaron perfecto dentro del libro, y luego Pistas Ocultas, que Qué fue una bueno. sugerencia. Los bonus tracks sabemos que existen que existían también en todos los discos, y las pistas ocultas es otra curiosidad también de los discos de antes, ¿no? Una maravilla, claro. Y Ajá. estas pistas ocultas sí fue una sugerencia de Gladys, que me dijo, mira, este libro me parece un libro, con tal como dices tú, tan transgenérico, Ujú. tan alejado, digamos, de un género en específico, porque sí, tiene poesía, pero tiene narrativa, pero también de alguna manera tiene ensayo, de alguna manera tiene memoria, como Radio Sí. Once, que habla de una memoria con los Beatles. Y yo sé que a ti no te gustan los Beatles. No, 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 yo aclaro, aclaro, a mí hay cosas que rescato de los Beatles, no me parecen tan grandes, hay otros grupos que me parecen más influyentes, No, no, de pero acuerdo. hablemos de de Daemon, No, no, que de acuerdo. Yo, me van a comenzar a odiar a mí sí, sí. los No, no, fanáticos de bueno, los para Beatles. que nos odien a los dos, a mí con los años, evidentemente, he ido decantando más a los Beatles. Y hay cosas increíblemente maravillosas, grandes Sí, aportes, sí, sí lo hay. pero otras cosas que me sacan la piedra. Y ciertas actitudes de ellos, además existenciales o de mercado, que asumieron en su carrera que me parecieron muy tontas, muy snob, A mí muy... me pasa eso. Creo que Sí. hay como un amplio espectro de Beatles. Hay algunos que rescato musicalmente en su obra. Hay un Beatle, por supuesto, que admiro muchísimo, que es a George Harrison, pero Mm, hay cosas de John Lennon que me fastidian muchísimo, yo pues. admiraba muchísimo a John Lennon, pero en los últimos años, ya en a esta edad mía y viendo también muchas cosas de Lennon a lo largo de los años, ya me parece que en algunos momentos es un estúpido de Sí, primera, un tonto de capirote, sí, ¿no? Sí, entonces, pero para bueno. que nos odien a los Pero dos, es pues. delicado, sí, sí, ya aquí esta presentación nos mató. Sí, Mira, sí, Fedosi, pero te sí quería... también, Ajá, perdón, para terminar con eso ok. también, oye, yo tenía 12, 13 años por ahí cuando empecé a conocer a los Beatles. Mi papá me regaló el álbum blanco de los Claro, no Beatles. vale, Para mí fue muy significativo, por supuesto. significativa su música en mi juventud, porque además llegó a través de mi padre, de todas esas cosas que te llegan como herencia de alguien que respeta a uno tanto como es el padre de uno, son muy formadoras, ¿no? Y son casi que Claro. religiosas. No, y Entonces, además el claro, álbum blanco es un grandísimo, no, y el álbum blanco es una obra, una claro. grandísima obra que contrasta con otras cosas que dice, porque esto se hizo tan popular y esta obra maestra no No, tuvo la claro. repercusión o la tuvo, pero a nivel pues más de culto, ¿no? Y Este, finalmente Pistas Ocultas, ujú, que sí ya fue algo que me recomendó Gladys, que me dijo, bueno, este libro tiene ese poder de no fijarse en un género en específico y por qué no le metes algo más como crónicas o opiniones. Entonces, bueno, se me ocurrió llamarlo Pistas Ocultas. Y bueno, ahí está Frutos Extraños Hoy, que cuenta el tema, que cuenta la historia de cómo surgió Strange Fruit, del tema de Billie Holiday. Habla sobre este documental que me pareció divertidísimo y fabuloso de los Tigres del Norte yendo a Folsom es una cosa a maravilla. tocar allá en la prisión de Folsom, y el documental abre con este tema pues de Johnny Cash, que es Folsom Prison Blues, porque Cash Claro. estuvo en Folsom, entonces es un homenaje evidentemente de los Tigres del Norte. Y creo que no nos dimos cuenta de lo mucho de cash que había en los Tigres del Norte en su propuesta, en su look. Yo no los había visto a los Hasta que tipos. te Y ves, cuando los ves, dices, pero esto parece un grupo del grupo de Johnny Cash, ¿no? sí, Ah, norteño. muy interesante, pana, muy Sí, interesante, sí, sí, ¿no? sí. Y a partir de ahí, claro, los comencé a oír, los comencé a ver con otra mirada. Y yo, mi percepción de los Tigres del Norte cambió también totalmente. Totalmente, sí. No, no sé si de la música norteña, pero de los Tigres del No, Norte de los torres, cambió. exacto, en específico, wow, sí, muy Sí, sí. interesante. Fedo, sí, una última pregunta para cerrar, que el tiempo se nos acaba, es una pregunta como muy personal, ¿no? Y muy honesta. Es, dentro del amplísimo espectro que tú tienes como
narrador, como poeta, como alguien que te gusta el cine, como alguien que escribe textos ensayísticos o académicos, qué es lo que te fascina y que piensas que hilvana de alguna manera, es el espíritu que soporta todo eso que te gusta y que definitivamente a ti te disgusta de lo que estás presenciando en el mundo, vamos a llamarlo literario, narrativo o poético, que definitivamente tú dices, y esto es lo que no quiero hacer y ante lo que no me quiero rendir. Y con eso Sí, cerramos. yo creo que hay una idea de que uno se hace de lo que es la escritura. Y puedes tomar varios caminos, ¿sí? Yo siempre he acercado mucho mi curiosidad como escritor hacia el arte, me interesan las ideas del arte, por eso también me siento muy cercano a artistas como, por ejemplo, Carlos Serpa, que es un gran amigo, el hijo de Carlos, por nombrar dos, ¿no? O a Duchamp, o a Hopper, bueno, ahí ves mi última novela, se llama Hopper y el fin del mundo. Siempre he estado viendo mi escritura por medio del arte. Forman parte de un mismo arte. Entonces, digamos que las ideas que tengo de la escritura provienen del mundo del arte, ¿sí? Del surrealismo, del arte, incluso del arte conceptual, y de la clara idea, no sé si la de la rebeldía. No voy a considerar a mis 52 años un rebelde, pero sí de la insatisfacción Claro. con respecto a los patrones. El arte hace, eso es la esencia del arte, ¿no? La insatisfacción con respecto al patrón mediático, burgués, sin pretender ser de izquierda, del arte fapresto ya hecho o de galería, ¿no? Entonces, esa insatisfacción y esa búsqueda constante de los pintores o de los artistas plásticos ha permeado también en mi escritura. Y esa insatisfacción también de los músicos, también los grandes músicos, ¿no? Como esa búsqueda constante que tuvo Coltrane, que llegó a esos últimos discos que nadie tenía la más mínima idea de lo que Coltrane estaba haciendo y que ya nadie lo escuchaba de lo alucinante que era lo que estaba haciendo Coltrane. O Miles Davis, que cambiaba de una manera impresionante con los tiempos, era un camaleón que cambiaba maravillosamente con los tiempos. Y como además él cambiaba con lo que se estaba haciendo, pero al tiempo que él cambiaba con lo que estaba haciendo, él cambiaba los tiempos también. Totalmente. Entonces Davis es impresionante en ese sentido, como siempre estuvo con los tiempos, pero adelante de los tiempos, porque siempre estaba insatisfecho. Cash, cómo se reinventó Cash. Cuando ya nadie escuchaba Cash ni lo consideraba, se le acercaron con esta propuesta de American Recordings y Cash se reinventó de una manera impresionante, Claro. y con toda la profundidad de su voz y de su pasión y de su amor por la vida, entregó los discos más hermosos que jamás haya hecho, ¿no? Es gran músico, por supuesto, de la música country, pero esto último que hizo Sí, fue una obra maestra, un legado mejoró lo que ya universal. existía, que era bueno, lo hizo aún mejor, ¿no? ¿Sabes? Y con una guitarrita, porque muchos temas Sí. nada más son con una guitarrita. Entonces, él también esa idea de lo sencillo, de la maestría de lo sencillo que está en Cash, Exactamente. también es impresionante. Todo eso, pues, está, las propuestas, bueno, tú también eres un gran fascinado por la música. Yo creo que tú y yo nunca hemos hablado de gustos musicales porque nos damos cuenta que nuestros gustos musicales no son parecidos, pero vamos por un mismo camino, que es el de escuchar una música distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, las propuestas contemporáneas de Lila Downs, lo que Okay. hace el Instituto Mexicano del Sonido,
lo que hace Wendy McNeil, lo que hizo Lhasa de Sela, todas esas cosas son muestras de constante búsqueda e insatisfacción con respecto a lo que se hace en los tiempos que corren. Eso es lo que creo que me define, un insatisfecho. Y me aburriría mucho si me quedara en el mismo lado. Hay escritores, y bien por ellos, que descubren, bueno, mi libro tuvo éxito con esto y ahí me quedé. Y voy a seguir escribiendo sobre eso, ¿no? Y está bien. Hay en algunos una constante reinvención, porque tampoco es que tú vas a cambiar de un libro a otro de manera radical. Lo que quiero decir más bien en ese sentido es la reinvención. Estás trabajando sobre unas bases que ya creaste, pero reinventándote sobre esa base que ya creaste. Y eso es lo interesante. Pero, por ejemplo, alguien que va a escribir todo el tiempo de la misma manera, de las mismas cosas, y una cosa, esta que escribió hoy se parece a la de ayer, pero a mí me parece sumamente aburrido y perezoso, a mi modo de ver. Yo no puedo estar ahí, no me sale, no me sale. Entonces, creo que eso es lo que me define, esa insatisfacción, y lo que me molesta profundamente es que te están diciendo en estos tiempos donde justamente los géneros se están rompiendo y se rompen desde grandes artistas. Pensemos en la poesía de Anne Carson, pensemos en la poesía de Mark Strand, cómo estos poetas han roto los límites entre el ensayo, lo narrativo y lo poético. ¿Sí? Pensemos en artistas como esos y sus propuestas maravillosas que estremecen, que me conmueven, y pensemos en lo que nos quieren decir que tenemos que leer y que es lo que es la literatura. Eso me da profundo coraje. Porque el bestseller a mí no me molesta, lo he dicho muchas veces. Porque un bestseller es un bestseller. Y a ti te dice alguien, mira, aquí te publiqué este libro sobre un detective que descubre unos asesinatos. Y hay 30 libros, 100, 200, 300, 1000 libros de detectives que descubren asesinatos. Y está bien. Y la gente quiere leer 300 libros sobre detectives que descubren asesinatos. Está bien. Pero nadie está diciendo que eso es literatura. Y eso es lo honesto del bestseller. Como las telenovelas. Uno ve, las telenovelas son todas igualitas. Y está bien. La gente quiere ver las mismas historias repetidas una y otra vez. Y nadie está diciendo que esa vaina es arte. ¿Verdad? Nadie está inventando, ¿verdad? Que esto es arte, esto que estás viendo es arte. No, es una telenovela. Y está bien, ¿no? Y tiene sus dificultades, y tiene su talento, y tiene su técnica, y está bien. Pero nadie está diciendo que eso es Tarkovsky. ¿Me explico? Claro. Nadie está diciendo que eso es los hermanos Cohen. Eso es una telenovela. Y un bestseller es un bestseller, nadie está diciendo que eso es literatura. Pablo Coelho se le ha ocurrido, le ha pasado por su cabeza que lo que él hace es literatura. No, Coelho, estás equivocado, ¿no? Eso es literatura didáctica, de autoconocimiento, y es bestseller, y estás bien donde estás. Chévere, qué belleza, ¿no? Y no te voy a lo que yo te critico es que tú creas que eso es literatura alta o buena literatura. No, tú eres un escritor de bestseller y ya, y estás en ese mundo y perfecto, bien por ti, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me da coraje no es que el bestseller sea bestseller, porque está bien, si la novela vendió muchísimo y después se hizo una serie en Netflix y tú la disfrutaste viéndola en Netflix, está bien, ¿sí? Lo que me da coraje es cuando empiezan a decirte desde ciertos centros de poder qué es la literatura de hoy día, la alta literatura, las tendencias literarias de hoy día. Entonces, no, literatura es esto y este autor es literatura y este grupo de escritores o escritoras es literatura y tienen que tener esta edad, esta edad, esta edad. Totalmente. Y esto es la literatura que se está haciendo la mejor hoy día. Ya va, tú me estás imponiendo una edad, un género, me estás imponiendo esa manera de hacer las cosas, pero no necesariamente eso es lo mejor en literatura. Es gran literatura, es buena literatura, pero no es la única. Y a lo mejor ni siquiera es buena, pero me la estás imponiendo tú. Claro. Eso es lo que me enoja. Entonces, claro, eso, ¿qué tiene de malo? Sí, tiene mucho de malo. Te hace invisible. Hace invisible a muchos otros, hombres y mujeres.
Ujú, hombres y mujeres, porque hay mujeres invisibilizadas también, ujú. me van a perdonar. Sí, hay mujeres también invisibilizadas dentro de las tendencias contemporáneas de hoy. Bueno, las tendencias contemporáneas de hoy, yo parezco Cantinflas. Entre las tendencias de hoy hay mujeres invisibilizadas también. ¿Dónde están, por ejemplo, las escritoras venezolanas? ¿Dónde está una gran escritora venezolana como Liliana Lara? ¿Dónde está una gran escritora como Liliana, que para mí es una de las mejores que hay, que están hoy día, ¿no? Ujú. Ella está invisibilizada, ¿no? En comparación con otras que están ahí como más en primer plano. Eso Correcto, es lo que me molesta. Eso es lo que correcto. me molesta. Y siempre va a ser así, lamentablemente, ¿no? Es así hoy día y fue así hace 100 años, ¿no? Pero es lo que me molesta en general del universo de la literatura. Los centros de poder que pretenden decirte que esto es lo que se debe leer y esto no lo debes leer. Claro. No, y de ¿Okay? alguna manera eso estimula, mete el palito en el avispero, en ese inconforme, en ese rebelde de 52 años, pero que necesita Claro, reinventarse a un nivel personal, pero también en contraste con algo que dice, este es el patrón de lo que debería ser un escritor o una obra o algo que se va a vender y va a funcionar. claro, Y ahí en ese momento tú dices, bueno, definitivamente yo no quiero pertenecer, si ese es el canon, yo no quiero pertenecer al canon, quiero construir uno alterno o mantenerme en las orillas, ¿no? En los márgenes de ese claro. concepto. Ujú, O decir, bueno, yo también quiero tener mis lectores, así de sencillo, pues, ¿no? ujú. O yo también tengo mis lectores, yo también me he hecho mis lectores, ¿no? Entonces, casi que es hasta también una falta de respeto esa imposición a los lectores, a ciertos lectores que se han Totalmente. ido por otro lado, también periférico, por decirlo así, ¿no? Pero la periferia también tiene sus disfraces. Entonces, uff, yo soy periférico, uff, mira qué periférico soy. Entonces, eso también tiene un jueguito de poder ahí también. Es toda una ladilla realmente. Qué bueno. Bueno, querido Fedosi, un placer enorme, larga vida a Daemon, a la escritura, a la poesía, a estos géneros híbridos y que se dan la libertad de poner en eso, ¿no? De darle libertad al Daemon, de darle voz, de asumirlo, de padecerlo, de superarlo, porque de eso se trata, pues, no solamente la escritura, sino que se trata el arte, ¿no? Sí, Entonces tiene, tiene que estar todo tiene que ese choque estar. de poderes y de reconciliaciones y de, superación, y de superaciones o de dolor, ¿no? Y de un dolor que luego lo puedes retomar o lo puedes mirar a la distancia con cierto cariño, ¿no? Con cierto agradecimiento, porque eso es lo que te permite haber llegado a este nivel de elegancia que tanto admiramos, ¿no? Es haberlo pasado francamente duro, como para luego decir, ok, ahora me asumo con una nueva elegancia que deriva pues de esa roncha y de ese dolor, ¿no? Sí, Sí. no, es que es así, bueno, no, es que ese carajo es muy protestón, bueno, sí, pero el arte no ha sido protestar y estar en contra durante toda la vida, pues, ¿no? Ujú. Entonces, no, ese carajo no lo vamos a publicar porque es muy protestón, por ejemplo, ¿no? Es muy peleón, Muy incómodo. es muy cómodo, bueno, tampoco es pelear por pelear toda la vida, ¿no? Pero bueno, si uno no está de acuerdo con ciertas cosas, pues tiene que lucharlas, ¿no? Y no solamente de la boca para afuera, sino también a través de tus textos, de lo que haces, que Totalmente. realmente lo que dices también se vea reflejado en tu trabajo, ¿no? Y bueno, yo supongo que nadie daba medio por mí hace unos cuantos años. ¿Dónde salió este? Este no es amigo de nosotros. Este, este trabaja en televisión. Sí, no Este, pertenece. Ujú. sí, no se ve sudado como nosotros. Este, qué sé yo, tantas cosas. Parece que sí se baña. Entonces, no, este no es escritor, ¿no? Entonces,
Nada, pues, años después todavía estoy aquí. No, bueno, y lo bueno está este tipo de editoriales independientes, pequeñas, pero con capacidad de asumir riesgos, que como LP5 Editora, que da espacio pues a este tipo de obras, ¿no? Que de otra manera, a menos que sea por algo de autogestión de cada quien hacerse su propio libro, pues no tendrían ninguna ventana, y eso Claro, se agradece, ¿no? Que totalmente. dentro del panorama surjan también editoriales alternativas que asumen riesgos que otras editoriales no están dispuestas, porque están demasiado pendientes pues de que el negocio tiene que ser rentable y que eso se tiene que convertir en el máximo ingreso posible para que funcione esta grandísima estructura que se llama el mundo editorial. No, yo agradezco mucho a Gladys, de verdad, su acercamiento, su bondad, su generosidad, su flexibilidad para trabajar un libro como este, pues, ¿no? Porque además le dije, mira, yo tengo un ilustrador por ahí, esta es su cuenta de Instagram. Estamos viendo a ver si hacemos las ilustraciones. Es que si él me hace la portada, bueno, nuestro querido amigo Máscara Invisible, todos los días me mandaba un dibujo distinto, estaba emocionado. Maravilla. De verdad que le tengo mucho cariño y mucho aprecio, tanto a él como a su padre, Carlos. Entonces, bueno, y Buenísimo. Gladys también, súper agradecido. A ti, que lo leíste y escribiste ese prólogo magnífico. Yo no creo, por ejemplo, los prólogos de una novela o de un libro de cuentos, pero sí me gusta un prólogo para un libro de poesía, porque son libros que uno hace con amigos, ¿no? De algún Es modo. verdad. Adalbert, ¿no? Está Sí. presente también, ¿no? Se Entonces, emocionó también en escribir algo Adalbert Salas. sí, yo a Albert le pedí 3 líneas y escribió 2 páginas. Pero son libros que uno hace entre amigos. Entonces no es que, oye, le voy a hacer un prólogo porque lo escribió José Urriola y eso va a hacer que el libro se venda más. O No, el epílogo lo escribió Adalbert Salas y se va a vender más porque lo escribió. No es que uno lo está. Digo, porque la mayoría de los prólogos siempre es, bueno, le voy a pedir qué sé yo, a Manuel Vilas que me escriba un claro, prólogo ajá, para que para me que legitime y para que, o sea, guapo y venda. apoyado, Ujú, ¿no? exactamente. No, en el caso de este libro, por ejemplo, no es así, es simplemente una invitación a 2 grandes amigos, Ujú. 2 escritores también que respeto muchísimo, no, y sí, digamos, sí, José escribió el prólogo y ayuda a que el libro se venda, porque José escribió el prólogo, pues también, por supuesto, pero la intención es, pues, convocar a los amigos y escuchar las palabras de los amigos, y bueno, de hecho estás tú ya hoy haciendo la presentación. Veamos qué se puede hacer luego con los 3, con Adalbert también, a ver qué podemos hacer en algún otro momento. Así sea un café en el péndulo. Perfecto, claro que Órale, sí. se me salió el Órale. acento mexicano. Gran abrazo, Fedosi, y Bueno, todo el éxito. Un placer muchísimas enorme, gracias. hermano.